y primer candidato al Congreso por el Congreso de los Diputados de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias. Buenas tardes, salud, compañeros, compañeras, camaradas. En primer lugar, decir que la fecha de las elecciones y por tanto la fecha del último día de campaña electoral no la eligió el Partido Comunista del Pueblo Canario, la eligió el gobierno. El gobierno parece que no miró bien otro calendario que tenían sus colegas ingleses y que coincidía con el día en que se iba a conocer el resultado del referéndum sobre la Unión Europea en Inglaterra. Y hoy ya se conoce el resultado del referéndum en el Reino Unido en relación a lo que se ha conocido como el Brexit. Y hoy se levantaron los capitalistas de todo el país y los capitalistas de la Unión Europea, encontrándose que en Inglaterra los ingleses dijeron que no a la Unión Europea, que se quieren salir de ese proyecto imperialista que catalogamos los comunistas, una alianza de los grandes monopolios, una alianza de la dictadura del capital. Y hoy los capitalistas andan bastante preocupados porque parece que se les hunde el negocio, que parece que aquello de la crisis del 2007, decían ellos, iba a ser la última crisis del capitalismo. Y decían además, lo ha estado repitiendo el monigote ese de los grandes monopolios que se llama Mariano Rajoy, andaba diciendo en estas últimas fechas que ya estamos saliendo de la crisis, que hay más trabajo, decían, que hay que seguir con sus políticas porque estamos saliendo de la crisis y hoy la bolsa española ha cerrado con una caída del 12%, que es un descalabro absoluto del capitalismo español. Eso es lo que ha pasado hoy. Hay bancos que han perdido más del 20% de su valor en un día. Todas las bolsas internacionales están cayendo en picado, se ponen rojas como los comunistas. Lo que pasa es que para ellos el color rojo no es bueno y andan bastante desesperados. Pero los comunistas andamos contentos cuando los enemigos del pueblo, los enemigos de los trabajadores, los que hacen su fortuna estrujando la vida de la clase obrera, andan con problemas. Nosotros nos alegramos hoy que los monopolios y los grandes capitalistas anden con tremendos problemas y vayan a tener hoy una mala noche que les va a costar conciliar el sueño. También los comunistas tenemos nuestras alegrías algunos días. Estos sinvergüenzas, estos grandes monopolios que se van quedando con toda la economía de las familias obreras, que van cerrando y liquidando las pequeñas y medianas empresas, donde miles de familias vivían de esos pequeños negocios, la pequeña tienda de barrio, la pequeña ferretería, que van cerrando los de Leroy Merlin porque se quedan con todo el control monopolista de la venta de materiales de la construcción. La gente que tiene su pequeño negocio y el Carrefour se lo cierra porque arrasan con los precios monopolistas. Pues hoy es un día de alegría de la clase obrera porque los capitalistas tienen serios problemas y vuelve la crisis del 2007 a golpear las estructuras del sistema capitalista internacional. Siempre andan contando mentiras estos capitalistas. Son una pandilla de mentirosos estos capitalistas. Y en campaña electoral estos capitalistas mienten más todavía. Le están diciendo a los trabajadores, a las trabajadoras, a esa gente además a la que ellos desprecian, porque desprecian a la clase obrera, desprecia a la clase obrera Bermúdez, y desprecia a la clase obrera José Manuel Soria, y desprecia a la clase obrera el presidente Clavijo. Utilizan a la clase obrera para arrancarle el voto y consolidar su dominación y su dictadura. Esa gente que está diciendo que lo que hace falta, lo dice el de Mercadona y lo dicen otros, es bajar más los salarios,
precarizar más el empleo y así habrá más trabajo. Serán sinvergüenza. ¿Cómo se le puede decir a la clase obrera canaria que hay que bajar más los salarios? ¿Cómo puede decírselo a las trabajadoras y trabajadores de esta tierra que viven en la miseria que hace falta precarizar todavía más el empleo después de los millones de horas extras gratis que se realizan en todas las empresas en estas islas, especialmente en las grandes empresas monopolistas? ¿Cómo se puede decir que es bueno para los trabajadores y las trabajadoras bajar el salario cuando hoy ganamos un 20% menos que hace 5 y 7 años? ¿Cómo nos dicen que eso es bueno? ¿Cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga el IBI que siempre va subiendo? ¿Cómo se paga las medicinas de nuestras hijas que no paga la seguridad social porque dice que son cosas pequeñas y que eso para la piel, pues eso que se lo compre uno en la farmacia pagando el 100%, y que si el niño tiene el estómago mal, que también eso se compra en la farmacia y se paga el 100%. ¿Cómo es bueno para la clase obrera que se bajen los salarios de los trabajadores? Pero lo dice el presidente del Banco de España y lo dice el presidente de la Unión Europea, y que si aceptamos eso habrá empleo para todos. Sí, seguramente puede ser una solución desde el punto de vista de los capitalistas pagar los salarios a la mitad de lo que pagan hoy y habrá trabajo para todos. Todos en la miseria, todos en la esclavitud absoluta y todos alimentando a las sanguijuelas de esos grandes monopolios que hacen su fortuna sobre la base del sufrimiento y el desastre personal de las familias obreras. El balance de esta crisis es que en España hay 15.000 millonarios más. Lo acaban de publicar en estos días. En España hoy hay 15.000 millonarios más. ¿Cómo se formaron esos 15.000 millonarios más? Se pusieron a trabajar mucho, hicieron muchas horas extras, consiguieron 2 trabajos o 3 trabajos al mismo tiempo. O esos 15.000 millonarios más aprovecharon la crisis capitalista para despedir a trabajadores sin pagarles su indemnización y su liquidación, para hacer regulaciones de empleo, para bajar los salarios un 25 y un 30%, como han hecho muchas de las empresas de servicio en estas islas nuestras, como es el caso de Ralón y como es el caso de Seguridad Integral Canaria. Han aprovechado la crisis para bajar los salarios y para hacerse ellos más ricos. El sufrimiento del pueblo canario, el sufrimiento de las familias trabajadoras que todos los días se levantan para ir a su puesto de trabajo, que muchas de esas mujeres y hombres de nuestra tierra tienen que ir al puesto de trabajo cuando no le están pagando el salario, cuando le deben un mes, le deben 2 meses de salario, le deben 3 meses de salario, pero ese trabajador tiene que coger su transporte, el que quiera que tenga, gastarse el dinero, ir a trabajar, sabiendo que no va a cobrar porque la empresa no le está pagando, y echar el día de trabajo entero allí hasta el final de la jornada, porque el trabajador sí que no puede dejar de ir una semana a trabajar. Esa es esta democracia. ¿Qué tipo de derecho tiene la clase obrera hoy? Nos arrancaron los convenios colectivos, nos arrancaron el trabajo fijo, ya todo el trabajo es precario. Donde antes había un trabajador que cobraba un salario decente, hoy hay 3 trabajadores que cobran un salario de mierda. Hoy se tiene trabajo y se sigue en la pobreza. Hoy se tiene trabajo y no se llega a fin de mes. Y cuando la empresa te obliga a hacer horas extras, hay que hacer horas extras. Y se convocan elecciones de nuevo, porque fracasaron el 20 de diciembre. Intentaron sus acuerdos y no les salieron los acuerdos del 20 de diciembre. Y vuelven otra vez. Y hay gente ahí que está queriendo engañar a la clase obrera otra vez, diciéndole que si ellos ganan las elecciones, la clase obrera va a vivir mejor. Y eso dicen que lo van a hacer sin tocar al capitalismo, que es un problema de honradez, que es un problema de buenas ideas, que es un problema de que la nueva política sustituya a la vieja política.
Y hay gente que está creída. Y el día 26 va a ir a votar, a depositar su voto en determinadas fuerzas políticas, creyendo que se le va a resolver su situación de paro y su situación terrible y dura que está pasando. Esta es una cuestión central en estas elecciones. Pero nadie en las elecciones habla de los trabajadores y de las trabajadoras. Hablan de la ciudadanía. Claro, ciudadanía es José Manuel Soria, Bermúdez y Clavijo. Son ciudadanos. Pero el Partido Comunista no habla de ciudadanos, habla de trabajadores y de trabajadoras. Porque el que se tiene que subir a un andamio a ganarse un salario no es igual que ninguna de esas gente. Y nosotros somos un partido de la clase obrera. Y nosotros sabemos que hoy el capitalismo, con su crisis profunda, sencillamente es que no puede pagar mejores salarios a la clase obrera. No puede. Hay que decirlo claro. Si un capitalista, si un empresario importante quisiera pagar mejores salarios a sus trabajadores, ¿qué le pasaría? Pues que iría a la quiebra, tiene que cerrar porque los otros empresarios pagan menos y entonces, lógicamente, sus precios no le salen. En el capitalismo no es posible ser un buen capitalista. Los capitalistas son lo que son. Una clase parasitaria que vive a costa de robarle el trabajo a la clase obrera. Y como esas son las condiciones, eso es lo que va a haber si no se toca el capitalismo. Si no se nacionaliza la banca para tener el crédito para hacer un nuevo país. Si no se nacionalizan los sectores estratégicos de la economía, de la electricidad, el combustible, de los transportes colectivos. Si eso no se nacionaliza, no se construye otro país. Y nosotros lo que estamos planteando es que ya el capitalismo se acabó. Claro, llevamos diciéndolo toda la campaña electoral, esto de que el capitalismo se acabó, que históricamente ya no es capaz de resolver, que los grandes monopolios necesitan exprimir a la clase obrera como si fuera un limón para sacarle la última gota. Claro, llevamos diciéndolo toda la campaña electoral, pero es que hoy, compañeros y compañeras, nos dan la razón con el tema del Brexit y con el hundimiento económico de todos los sistemas financieros mundiales. Nos han dado la razón, no tenemos que explicar más la campaña electoral. ¿Qué va a pasar? Pregunta a la gente, ¿qué va a pasar con esto del Brexit? ¿Se van a recuperar? ¿Dentro de una semana van a estar las cosas mejor? ¿Dentro de 15 días van a estar las cosas mejor? Ganan las elecciones los de Podemos y son capaces de resolver esa papa caliente. Ganan las elecciones los del PP y dicen que ellos son capaces de generar más empleo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no lo pensamos? ¿Por qué no se paran las trabajadoras de Canarias y los trabajadores de Canarias a pensar en esas cosas? ¿Cómo se resuelve ese problema? De que es posible mantener a los grandes monopolios que sigan controlando absolutamente toda la economía y al mismo tiempo los trabajadores vivan mejor. Pues no, es como el ratón y el gato. El ratón o el gato. Y no hay pacto de los ratones con los gatos. No hay pacto posible. Entonces vamos a ver si de una vez agarramos y los trabajadores, confiamos en los trabajadores. ¿Quién produce toda la riqueza en este país? Toda. La clase obrera. Si los portuarios no van al puerto a mover los contenedores, a amarrar los barcos, ¿funciona el puerto? No funciona el puerto. Si no van los trabajadores, los estibadores no van a mover las mercancías. ¿Funciona el hospital de aquí arriba? Si las trabajadoras, los trabajadores no van allí, hacen el mantenimiento técnico, funciona el oxígeno en las habitaciones, los quirófanos están en condiciones, se atiende a los pacientes por parte de los profesionales de la sanidad, ¿funciona el hospital? No, no funciona si no van los trabajadores y no van las trabajadoras. ¿Funciona la industria que ustedes quieran, la refinería ahí funciona si no van los trabajadores? ¿Pueden los capitalistas hacer funcionar la refinería sin los trabajadores? No, hace falta que vayan los trabajadores y entonces funciona la refinería.
Y podemos seguir así con más ejemplos. El tranvía no sube a la laguna si no lo conduce un trabajador o una trabajadora. Claro. Y si todo lo hacemos los trabajadores y las trabajadoras, ¿por qué hay que elegir un gobierno de gatos, compañeros y compañeras? ¿Por qué hay que recoger un gobierno de la patronal o de los vendidos de la patronal, compañeros y compañeras? Vamos a elegir a la gente de las nuestras, porque somos los que hacemos funcionar en este país todos los días. Este país funciona todos los días porque la clase obrera lo hace funcionar. Y luego hay unos parásitos que se quedan con el valor de nuestro trabajo y se hacen ricos. Y dicen que el capitalismo funciona. Funciona para esa gente, claro, pero no funciona para el pueblo trabajador. ¿Cómo podemos estar con los millones de hombres y mujeres en paro que hay en este país durante todos estos años? ¿Cómo podemos estar con toda una generación de la juventud que está absolutamente fracasada porque no tiene ningún camino de futuro, que tiene que quedarse en las casas de los padres? Incluso muchos de los que se fueron tuvieron que volver a la casa de los padres y no hay salida, y tendrán 40 y 50 años y no hay salida para una generación de jóvenes que los comunistas queremos colocar a la vanguardia de la lucha por los derechos de la clase obrera y convertir en una fuerza de transformación social. Eso es lo que nosotros queremos con la juventud canaria. El pueblo canario históricamente ha sabido luchar. También es cierto que el pueblo canario otras veces no ha sabido cómo luchar. Pero sí ha habido episodios importantes de la lucha de la clase obrera canaria. Los estibadores del puerto han hecho luchas, huelgas importantes para defender sus derechos, para tener un convenio colectivo. Los trabajadores de la hostelería han hecho huelgas importantes. Aquí nosotros nos enfrentamos a la estrategia de militarización de Canarias y en el referéndum de la OTAN decíamos que no queríamos la militarización de nuestra tierra y que Canarias estuviera en la OTAN. Nosotros hemos dado luchas históricas importantes cuando la huelga de los inquilinos en el año 1930 que paralizó todos los barrios populares de Santa Cruz y de La Laguna. Nosotros hemos hecho luchas importantes históricas por el derecho al agua, por el derecho a la tierra, por el derecho a que los productos agrícolas se pagaran bien. Hemos luchado muchas veces. El pueblo canario tiene un acumulado histórico de luchas de extraordinaria importancia. Tuvimos grandes dirigentes obreros que jugaron un papel fundamental en la dirección de esas luchas, como fue el caso de José Miguel Pérez, de Guillermo Ascanio, de Blanca Ascanio, de Eduardo Suárez, de Juan García Alcorredera, más cerca de Fernando Sagaceta, de Isabelita Sánchez, de Azucena Roja, hombres y mujeres que tocaron el momento en que les tocó luchar, enfrentaron su responsabilidad y organizaron la lucha de la clase obrera por su emancipación. Nosotros estamos ante el reto histórico de volver a levantar una gran oleada de luchas obreras en Canarias. Nosotros estamos ante la tarea urgente e importantísima de que hoy llevemos a la confianza de las trabajadoras y los trabajadores de que la acción organizada de toda la clase obrera canaria es capaz de acabar más pronto que tarde con la terrible situación que vive nuestro pueblo. El Partido Comunista, ustedes lo saben, luchamos hace un par de años para que se abrieran los comedores escolares en verano. Entendíamos que había una situación brutal de carencia de alimentos de los hijos de la clase obrera. Organizamos una amplia movilización en todas las islas. Nos movilizamos, luchamos. El pueblo nos comprendió, los comunistas. El pueblo entendió lo que los comunistas estábamos haciendo. Apoyaron la reivindicación de la apertura de los comedores escolares en verano y producto de aquella lucha que encabezamos los comunistas junto a una parte de nuestro pueblo que se sumó a esa lucha, se abrieron los comedores escolares, conseguimos aumentar las cuotas cero en los comedores escolares, conseguimos aumentar la cuota de acogida temprana con desayuno en los colegios de infantil y de primaria, y miles de niños y niñas de nuestras islas
han cubierto ciertas carencias de alimentación, consecuencia de aquella lucha política que desarrolló el Partido Comunista. Esa es la forma de intervenir, es la forma de hacer política que tenemos los comunistas, pegados al pueblo, pegados a la clase obrera y a sus problemas inmediatos, pero también diciéndole a la clase obrera que la lucha por los problemas inmediatos es una lucha, una estrategia general que quiere llevar a una nueva modelo de sociedad donde el poder sea de la clase obrera y donde empecemos el proceso de construcción del socialismo, donde sí seremos capaces de acabar con la dictadura del capital, con la barbarie de los capitalistas, que al día siguiente de las elecciones, si el resultado les permite un gobierno más rosa o menos rosa, más azul o menos celeste, pero les permite un gobierno, estarán contentos porque seguirán otra vez 4 años más perpetuando la explotación de este pueblo. Nuestra responsabilidad es levantar el polo revolucionario, el polo consciente de las trabajadoras y de los trabajadores, que empieza a levantarse sobre la base de sus propios intereses clasistas, no se pliega al discurso del telediario de todos los días y sobre la base de la conciencia de sus propios intereses decide apoyar la propuesta del Partido Comunista. Eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que estamos haciendo. Y concurrimos a las elecciones y luchamos en las condiciones de boicot que nos hacen, no nos dejan, no nos hacen entrevistas en la televisión, claro que no. Por ley están obligados a darnos unos pequeños espacios de 30 segundos que se ponen a las 3 de la madrugada, cuando saben ustedes que la audiencia es máxima en la televisión, ellos siempre nos eligen eso. Nos prohíben hacer los actos en la calle, nos mandan la policía, pero en todas esas condiciones el Partido Comunista lucha y sale a la calle y le habla a la clase obrera de una manera directa, explicándole sus propuestas políticas y el análisis de lo que está pasando en nuestra tierra y de lo que le está pasando a nuestro pueblo. Siempre fue así en la lucha revolucionaria. Somos la avanzadilla de un mundo que está por venir. Somos la voz, como decía Frank, independiente de la clase obrera, que no se pliega al discurso dominante, a lo políticamente correcto, y decimos que nosotros le vamos a dar la vuelta a la tortilla, le vamos a volver todo al revés. Lo que está abajo lo vamos a poner arriba, y lo que está arriba se va a quedar bien abajo. Lo que ellos dicen que es democracia, nosotros decimos que es dictadura del capital. Y nosotros les vamos a enseñar lo que es la auténtica democracia, que es el poder obrero, los trabajadores organizados. La mayoría social organizando y dirigiendo esta sociedad. El año que viene se cumplen 100 años de la Revolución de Octubre de 1917. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que los obreros, organizados por el Partido Comunista, tomaron el poder y empezaron la construcción de la primera sociedad socialista. Una sociedad que fue el paradigma de los avances para la clase obrera internacional. Si nosotros aquí teníamos vacaciones es porque había vacaciones allá y los capitalistas tuvieron que dar vacaciones. Si aquí pusieron sanidad pública es porque había sanidad pública allá y entonces los capitalistas tuvieron que dar sanidad pública a los trabajadores para que no se volvieran comunistas. Fue la etapa esa de ascenso de las luchas obreras, del avance de proyectos revolucionarios en otros países. Luego ese proceso se derrotó. Ataque permanente, continuado de todas las potencias imperialistas contra el partido del gobierno obrero. Y lo derrotaron, nos dieron un buen leñazo, nos pegaron un buen revolcón. Pero claro, como decía Tatiana al iniciar este meeting, nosotros somos incombustibles, porque nacimos de la conciencia del pueblo, nacimos de los intereses de la clase obrera, nacimos de la lucha contra la opresión y contra la violencia, nacimos de las esencias fundamentales que tiene
la clase obrera como clase oprimida en el sistema capitalista. Nacimos de ahí, los partidos comunistas nacimos de ahí, el Partido Comunista del Pueblo Canario nació de ahí. Y es un orgullo que en esta campaña electoral, quienes están en las candidaturas del partido, suman decenas y decenas de años de lucha por la clase obrera canaria, suman decenas y decenas de conflictos colectivos y de luchas obreras y de huelgas en defensa de los intereses de la clase obrera canaria. Sumamos años y años de compromiso con nuestras ideas revolucionarias. No tenemos que buscar currículums por otro lado. Nuestro currículum es nuestra propia vida y nuestro pueblo que nos conoce. Nos conocen en los barrios, nos conocen en los centros de trabajo. Entonces el pueblo sabe quiénes somos. Y avanzamos en esa dirección. Las campañas electorales es una lucha política más y la damos con toda nuestra fuerza, con nuestros recursos, con nuestros carteles hechos por la militancia del partido. Nosotros somos una organización independiente, que no le debemos nada a nadie, no le debemos y no le deberemos nunca ningún favor a nadie. Y esa es nuestra fuerza. Nuestra fuerza anuncia que en el proceso de agudización de la crisis capitalista, en el proceso del aumento de la explotación de la clase obrera, en el proceso de aumento de la reducción de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, ¿qué es lo que espera en los próximos años a la clase obrera? Gobierne quien gobierne, y si no hay una lucha decidida de la clase obrera contra esa explotación. Eso es lo que va a haber en el capitalismo. En esa situación el Partido Comunista estará siempre a la vanguardia orientando a la clase obrera canaria para conquistar un proyecto de sociedad nueva, el único posible, porque hoy el capitalismo está poniendo a la humanidad entera al borde del precipicio. Cada día desatan más guerra, cada día su agresividad con el medio ambiente es superior, hacen maniobras militares en nuestras aguas, las fuerzas internacionales del imperialismo, y llenan las costas de las Islas Canarias de peces y de cifios que salen varados por los sonares de alta frecuencia de las embarcaciones de guerra. Destruyen todo lo que tienen por delante y son capaces de llevar la situación a un nivel de destrucción todavía superior. Nosotros tenemos que elegir. Las militantes y los militantes del Partido Comunista ya elegimos hace tiempo. Claro, a nosotros no nos vale eso que dicen algunos, no, es que te metes en política para llenarte los bolsillos. No, mira, es que habría que ser un poco tonto para venir al Partido Comunista pensando que te va a llenar los bolsillos. Te va a llenar la espalda de porrazos y de cosas, ¿no? Pero no, aquí se viene porque se tiene la convicción política e ideológica del proyecto de la clase obrera que estamos defendiendo. Por eso, compañeros y compañeras, cuando llegan las elecciones, el Partido Comunista presenta su propuesta a las trabajadoras y a los trabajadores, y por eso podemos pedir el voto a la clase obrera, porque es un voto para organizar la lucha por la emancipación de las trabajadoras y de los trabajadores. Es un voto que al día siguiente está trabajando por la clase obrera, y no como los votos que se dan a los partidos que prometen no sé cuántas cosas, que al día siguiente que se llevan el voto no lo vuelves a ver más nunca, porque entonces ellos ya se van a organizar la vida a su bola. Esa es la importancia del voto del Partido Comunista. Compañeros y compañeras, vendrán tiempos difíciles con las peleas entre los imperialistas como esta que hemos visto del Brexit en Inglaterra. Vendrán tiempos difíciles porque las dificultades del sistema capitalista siempre se las hace pagar a la clase obrera. Y hay que saber luchar. Y vamos a luchar. Y aquí en Canarias y en los otros pueblos del Estado siempre habrá una organización revolucionaria que pase lo que pase, vamos a luchar. Con fuerza, con la convicción de que los vamos a derrotar, de que vamos a destruir su maquinaria infernal de muerte y de explotación, y vamos a poner hoy todos los grandes adelantos científicos técnicos al desarrollo y al bienestar de la mayoría social. Porque en el capitalismo eso no es posible, porque se lo llevan todos los monopolios, pero en el socialismo toda la producción social será para la clase obrera. Por eso, compañeros y compañeras,
Luchamos hoy en elecciones y lucharemos toda la vida hasta la victoria de la clase obrera. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva el internacionalismo proletario! ¡Que viva la liberación de los pueblos!